Café Zoom es una producción de Cuerdos de Atar y es parte de la alianza informativa entre Latinoticias y Litan Jazz Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Café Zoom. Hoy nuestro invitado es Ramon Surroca, escritor. És licenciado en Filosofia i Ciències de l'Educació por la Universitat de Barcelona y miembro de la Societat Catalana de Filosofía. Ha escrito Memoria de Sal y Lenta llum de l'Havana, entre otras novelas. Nos recibe en su casa, en Barcelona. Bienvenidas, bienvenidos a Café Zoom. A la infancia más infancia. Yo recuerdo que fue alrededor de los 11, 12 años cuando un amigo mío, uno de mis mejores amigos en clase, que presumía de tener una gran biblioteca, que no, en realidad cuando fui a su casa, bueno, a mí me pareció inmensa, pero a lo mejor tenía, no sé, 30 libros de aventuras, de los 5, de Enid Blyton y todo este tipo de literatura, ¿no? Y él fue quien empezó a prestarme libros. Cuando ya me los hube leído todos, entonces a los 11 años, casi a punto de cumplir los 12, me saqué el carnet de la biblioteca y yo pasaba, digamos, muchas horas en la biblioteca, sobre todo a partir de esa edad durante los veranos, porque mi familia, digamos, económicamente no se podía permitir ir a viajar afuera o residir en una segunda residencia o este tipo de cosas. Y yo tengo que decir que, a diferencia de otros miembros de la familia que se aburrían, se les hacía largo el verano, yo en la biblioteca siempre escogía durante el verano libros de literatura, de viajes. Y entonces me ayudó muchísimo porque, por ejemplo, mi hermano, que era una persona más de ciencias, que luego le gusta mucho, digamos, los idiomas y otro tipo de cosas, pero en aquella época luego mi hermano ha sido un gran lector, es un gran lector, pero en aquellos tiempos menos que yo. Y entonces, digamos, se aburría un poco, ¿no? En verano. Claro. Pero, digamos, una vida mía anterior a la literatura tendría que remontarme, te digo, de los 10 para abajo. ¿Y recordás o sea, que siempre creo que tenemos mucha suerte los lectores. Sí. ¿Recordás, te preguntaba, algún deslumbramiento en particular de aquella época? ¿Algún deslumbramiento de aquella época? Como lector. Bueno, bueno, sí. No sé, creo que... A ver, recuerdo que me impactó mucho, pero ahora si la leyera se me caería de las manos. Me parece una novela que se llamaba Una casa al final del camino, donde un padre de familia abandonaba a sus hijos en la Costa Brava, cerca de Calella Palafrugell, que además era donde nosotros veraneábamos, veraneamos un solo verano, perdón, pero que eso fue un recuerdo mío potente de mi infancia porque nunca salíamos afuera y cuando yo tenía solo 6 años, por mediación de unos amigos de la familia, salimos a hacer unas vacaciones, una estancia en un apartamento durante casi un mes en Calella Palafrugell. Y eso me impactó mucho en el sentido de que lo recuerdo, pese a que solo tenía 6 años, como muy grabado. Entonces escogí un libro que discurría en Calella Palafrugell. Y recuerdo que el libro me encantó, pero era un libro, digamos, para adolescentes. Sí. Y seguramente si ahora lo leyera, pero me impresionó mucho que un padre pudiera abandonar a sus hijos en la carretera, luego ellos llegan a pie hasta Calella Palafrugell, ahí tienen una serie de aventuras que he olvidado por completo, pero recuerdo que el libro me causó impresión, pero bueno, es una lectura que seguramente hoy no me seduciría mucho. No, claro. Y luego, más adelante, recuerdo un libro que me impactó porque me defraudó en el sentido que yo esperaba encontrar ahí, que fue de Papá Goriot de Balzac, que resulta que yo lo pedí en la biblioteca, como estaba en unos estantes muy altos, yo no alcanzaba a cogerlo, y la bibliotecaria me prohibió el libro. Me dijo que no era un libro para mi edad. Yo entonces tendría 13 años.
Y claro, al prohibírmelo, mis ganas de leerlo se multiplicaron por 1000. Y cuando a los 15 años, creo que fue, se jubiló esta señora y vino una chica joven, yo con mucho miedo le pregunté, mira, es que me han dicho que esta novela El Papagoriote está muy bien, ¿la podría leer? Y ella me dijo, pues claro, ¿y por qué no? Y bueno, la leí creyendo encontrar ahí, bueno, yo qué sé, un relato súper erótico, no sé qué imaginé yo, y bueno, luego es un gran libro, pero en aquel momento no comprendí por qué me lo habían prohibido, ¿no? Aunque Claro. bueno, hay esta relación ambivalente con sus hijas y bueno, toda la historia de Papagoriot. Pero, pero bueno, no sé, de esta época recuerdo estas lecturas. Luego ya, siendo ya mayor, con 17, 18 años, sí que me impactó mucho la poesía, porque yo he leído a toda la generación del 27, luego a muchos poetas catalanes, y en el fondo soy un poco o bastante un poeta frustrado, porque realmente a mí los libros de poesía tengo una pequeña fortuna que, bueno, si se revendiera no valdría nada, porque esto funciona así, pero de libros en los que me he gastado mucho dinero, porque los libros de poesía suelen ser caros, porque pocas páginas, ediciones limitadas y, bueno, son costosos. Y yo, los libros de poesía son como, Joan Margarit decía que la poesía son, digamos, como oraciones, que uno siempre puede volver a ellas, no se agotan nunca, y uno incluso a lo largo de su vida las reinterpreta de modos distintos, ¿no? Y yo a veces, no porque no esté contento de lo que he hecho, ¿no? Bueno, contento al 100% uno nunca lo está, pero daría algunos de mis libros a cambio de tener un buen poemario, ¿no? Hecho por mí. Pero bueno, por eso tiendo hacia una prosa más bien poética, quizá, Sí, es verdad. por esta mía Bueno, afición frustrado, a frustrado, la quisiera poesía. agregar, frustrado por ahora. Y por Por curiosidad, ¿qué ahora. biblioteca era la que te asociaste? Pues me asocié con 11 años a la biblioteca de Santa Eulalia, en Hospitalet, Ah, ajá, porque yo vivía de niño en el barrio de Santa Eulalia. Y ajá. claro, para mí aquello me parecía maravilloso porque por un módico precio casi simbólico obtenías el carnet de dicha biblioteca y podías ir ahí. Recuerdo que ahora, imagino, no sé si tiene más, porque no es que sea una biblioteca muy grande, pero bueno, tiene más o menos el tamaño medio de muchas otras, ¿no? Mm, Recuerdo que me dijeron que tenía cerca de 6.000 volúmenes, 6.000 libros, vamos. eh, Aproximadamente. A mí en aquel momento me pareció una barbaridad. claro, Pero pasar de 30 a 6.000. claro, sí, 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 me Y, pareció... y Ramón, de un lector, perdón, un lector fascinado, no en todos los casos, pero en muchos y en el tuyo, siempre aparece una vocecita ahí que dice, yo esto me gustaría hacerlo, me gustaría escribir. ¿Recordás más o menos cuando apareció esa voz en vos, en ti? Pues no lo sé, yo recuerdo claro, como me acompañaban tanto los libros y me gustaban tanto, eh, recuerdo que en séptimo de EGB, que era la educación general básica, ahora el sistema ha cambiado, pues un amigo mío que se llamaba Tony, se llama todavía, me, me incitó a presentarme al San Jordi de la escuela, ¿no? Ajá. Y gané el primer premio con es que ya no recuerdo ni qué presenté, como una narración o alguna cosa. Creo que incluso diría que presenté una redacción que era una descripción de calles de Barcelona, pero que en realidad era un desastre porque juraría que no había ninguna trama, o sea, era simplemente yo cantando las maravillas de las calles, ¿no? No sé, algo así, porque yo recuerdo esto, de que me fallaba un poco la trama, que en realidad cada uno escribe tratando de hacer de la necesidad virtud y sobre todo utilizando aquello que uno sabe hacer, ¿no? Entonces yo no he sido nunca un autor de tramas así tremendas, que cuando uno a veces hay un tipo de lector que busca tramas muy sugestivas o que realmente yo como más que por una falta de imaginación, porque no es que yo no pueda imaginar una trama compleja, pero
me cuesta mucho escribir sobre cosas que yo no haya vivido o que yo no sienta. Por ejemplo, yo sería incapaz de escribir una novela policíaca porque no me veo hurgando en archivos o resolviendo crímenes, lo veo algo tan ajeno a mi vida que me costaría mucho, ¿no? Y entonces, siempre he procurado cuidar mucho el lenguaje porque a veces pienso, bueno, un libro te puede atrapar por varias cosas, por la trama, o bien porque el lenguaje en sí mismo ya contenga un sentido, un significado, ¿no? Entonces yo he procurado siempre cuidar bastante este aspecto, porque ya que yo no escribo libros de grandes tramas que atrapen al lector, sino más bien que tiende hacia lo reflexivo, quizá por mi formación, porque he estudiado filosofía, ¿no? Y bueno, yo lo que sí recuerdo que yo no esperaba ganar cuando era niño, primer San Jordi, porque pensé, en lo que he escrito tampoco pasa nada, es solo describir calles. Y bueno, mira, me dieron el premito que fue un bolígrafo y una rosa, porque aquí en Cataluña, bueno, y en muchas otras partes ahora se celebra el Sant Jordi, que es, creo, el día para mí más bonito del año, porque reúne dos cosas que me encantan, que es por una parte las rosas y el presagio ya de la primavera, y luego los libros. Coincidimos en esa valoración del 23 de abril. Ramón, contabas antes que durante tus vacaciones leías libros de viajes y tu primera novela, al menos tu primera novela publicada, nace de un viaje tuyo. ¿Cómo fue ese viaje y cómo fue el traslado de tus vivencias a una ficción? Bueno, hablo de Lenta llum en La Habana, claro, ¿no? Sí, sí. Pues Lenta llum en La Habana, que está traducida al castellano, porque yo de todos mis libros hay dos traducidos al castellano, Memoria de Sal y Lenta llum de La Habana. Realmente nació como han nacido mis otros libros, en el sentido de que yo no soy un autor cerebral que, por ejemplo, me siente a la mesa y piense, bueno, sobre qué podría escribir, qué cosas interesantes hay a mi alrededor o qué cosas están sucediendo ahora en el mundo que puedan... No, tiene que haberme a mí sucedido alguna cosa que luego yo traslade al papel. Entonces, cuando fuimos a Cuba, que fue aparte, no ya solo por el tema cubano, sino porque fue con mi compañera, con Caterina, el primer viaje largo que hicimos, ¿no? Y estuvimos un mes en casas de cubanos, porque fuimos a través de una agencia, de unos amigos, que trataban de ofrecer un viaje alternativo, que no consistiera en el típico viaje de ir a Varadero, de ver la parte bonita y no real o irreal de Cuba, ¿no? Entonces, en este sentido estuvo muy bien, porque convivimos con cubanos, aparte con personas todas de formación universitaria, o la mayor parte de ellas, muy leídas. Tuvimos unas conversaciones maravillosas sobre la revolución. Entonces yo inventé una mínima trama que en realidad tiene poco de inventada en cuanto a que lo que yo narro, que es el riesgo que todas estas personas corrían por el simple hecho de acoger a turistas, estaban corriendo, ¿no? Y entonces, digamos, yo le meto un poco más de intríngulis, porque cosas que sucedieron no a ellos, sino a otras personas, por ejemplo, pues el ser detenidas o interrogadas por haber estado conversando con turistas, etc. Pero a mí lo que me llamó más la atención y lo que quise reflejar en el libro fue digamos, el empeño que estas personas y todavía la convicción revolucionaria que las mantenía en pie, pese a que eran muy críticas con Fidel. Pero eran críticas no porque, digamos, como lo podría ser alguien afincado en Miami desde una óptica más conservadora, sino porque ellos se sentían un poco traicionados. Les parecía que la revolución se había desvirtuado y que ya no era lo que fue en sus comienzos, ¿no? Entonces, quise reflejar todo esto, luego el impacto con un mundo y una isla que, por no haber tenido un desarrollo, digamos, económico industrial como el de otros lugares del mundo, pues todavía conservaba muy intacta su naturaleza. Y bueno, quise reflejarlo en un lenguaje que luego yo he ido cada vez simplificando más,
pero es una novela de un lenguaje un poco denso porque todo allí me pareció de una gran densidad, ¿no? Desde el humo de los coches que no carburaban bien y tenía un olor muy fuerte que impregnaba ahí en La Habana, a los olores de las comidas, a las conversaciones. Entonces, quizá porque yo había leído muchos autores sudamericanos, algunos de los cuales, no todos, tienden hacia un cierto barroquismo, una densidad fuerte, me pareció que era un lenguaje apropiado para reflejar ese mundo. Pero ya digo, nació como han nacido mis otros libros, porque algo de lo que cuento, por lo menos en su aspecto más esencial, me ha tocado muy de cerca. Es decir, yo me costaría mucho escribir sobre algo que no he experimentado, vivido o que me ha emocionado de alguna manera. Ramón, sos un escritor de Barcelona, si aceptamos, Sí. si aceptamos etiquetas o, bueno, Sí. casillas. ¿Cómo influye la ciudad, una ciudad con tanta personalidad y con tanto mar, en tus textos? Bueno, de una forma directa no sabría decirte, salvo en una novela que se llama La Parador Desert, El escaparate desierto, que sí, digamos, se desenvuelve en Barcelona, ¿no? Y allí sí que fue una novela que yo concebí un poco como para desahogarme de mis disgustos con la Barcelona que ha ido, a mi modo de ver, estropeándose como en un proceso que tiene algunas cosas propias, quizá, pero que comparte con otras ciudades del mundo, que es el tema, digamos, de la desustancialización de la ciudad por la moda, o sea, por la globalización también, ¿no? Es decir, escaparates que reflejan un poco la vacuidad, ¿no? Por ejemplo, el centro de Barcelona histórico ha perdido todas o la mayor parte de sus tiendas emblemáticas y han sido reemplazadas por tiendas de souvenirs o bien por Zaras, Mangos y este tipo de cosas, como ha sucedido en París y en tantos otros lugares, ¿no? Entonces, a los de mi generación, yo creo que nos ha sucedido una cosa que nos cuesta reconocernos en esta Barcelona actual, ¿no? En el sentido de que al proceso este de globalización, de igualación de todos los centros históricos, se ha añadido aquí, en particular, algo que también ha sucedido, cuidado, en otras partes, pero aquí de una forma muy sangrante, pues esta liberalización, que es una palabra demasiado casi bonita, porque de libertad no tiene nada, de los precios de los alquileres, que ha expulsado literalmente del centro a tiendas, algunas de las cuales eran auténticas instituciones en Barcelona y que la diferenciaban de otros lugares del mundo, del mismo modo que otras ciudades de otras partes pues poseen tiendas emblemáticas, negocios que han pasado de generación a generación. Y aquí ha sido como una explosión, o sea, de pronto se ha dinamitado todo un tejido, digamos, comercial tradicional. Yo diría que uno de los golpes duros fue cuando desapareció la librería Canuda, en la que Zafón se había inspirado para algunos de sus libros y que funcionaba bien porque las tiendas de segunda mano de libros suelen ser muy deficitarias económicamente y sin embargo esta se podía permitir el lujo de tener a dos dependientes, vendía bastante, pues también desapareció porque de pronto le subieron el alquiler a 12.000 euros. Claro, una locura. Y ahora si vas ahí lo que te encuentras es un mango, una tienda de ropa. Y entonces en mi literatura ha sido una forma explícita, es en la novela esta, El escaparate desierto, La Parador Desert, donde yo reflejo a través de una trama determinada esta transformación de la ciudad, que a mi modo de ver la ha estropeado enormemente. Mais il revient de temps en temps d'avoir les 60 minutes qu'elles sont en fin de journée. Y en estos tiempos donde vemos con cierto pavor cómo sube la estupidez en ultraderechas, en consumismo y en tantos prejuicios que hay. ¿Escribir en catalán es resistir? Bueno, sí, a mí el tema de escribir en catalán siempre
es algo que a mí me gustaría que no sucediera. Yo siempre me lo he planteado desde la normalidad, en el sentido de que cualquier escritor, a mi modo de ver, tiene que escribir en la lengua en que piensa. No necesariamente, porque hay escritores bilingües que han sido extraordinarios, ¿no? Y yo mismo traduje Lenta Luz de La Habana y en la traducción al castellano incluso pude en algunos casos acercar más al espíritu cubano expresiones que evidentemente traducidas al catalán se perdían, ¿no? Claro. Pero yo siempre he procurado que para mí no fuera una militancia escribir en catalán, porque entonces queda como cubierta la acción literaria por algo ajeno a lo que debiera ser la literatura. O sea que es cierto que uno asume que escribiendo en catalán la difusión, el impacto va a ser menor, va a ser más local y que habrá que esperar pues, a traducciones para que aquello pudiera tener un alcance mayor, ¿no? Y digamos, esos hándicaps los asumes, pero bueno, una vez asumidos, uno tiene que escribir como cualquier otro escritor del mundo lo haría, ¿no? Por fidelidad a una pasión, a una necesidad de contar algo. Y el tema, digamos, de la resistencia, de la militancia, que siempre va reapareciendo, es una pregunta, ¿no? Porque a los que escribimos en lenguas no mayoritarias o minoritarias, claro, se nos hace una pregunta a menudo que a ningún otro escritor se le plantea, ¿no? Que es ¿por qué escribes en tu lengua? Me parece una pregunta absurda. Pero sí, ahora realmente, claro, es digamos, un condicionamiento que siempre está ahí, ¿no? ¿Y cuáles son los peligros que afronta el catalán hoy en Cataluña? Bueno, creo que el mayor peligro, pues bueno, es que se vaya reduciendo el número de hablantes, aunque seguimos siendo muchos, por supuesto, pero también un Estado que no ayuda a que esto, digamos, funcione bien. Yo creo que, por ejemplo, todo el catalán está muy apegado a su lengua, pero el hecho de que, por ejemplo, ahora haya habido toda esta pulsión independentista y toda esta mayor, digamos, radicalización, también se ha debido a que se ha percibido un cierto maltrato por parte del Estado español, ¿no? En cuanto a que, por ejemplo, ahora han vuelto a sacar el tema de la inmersión lingüística en las escuelas, que precisamente la inmersión lingüística ha servido para reforzar el catalán y en absoluto para debilitar al castellano, porque cuando se han hecho las pruebas PISA en Cataluña, el conocimiento del castellano estaba siempre como mínimo al mismo nivel o incluso a mayor nivel que en otras comunidades autónomas que solo tienen el castellano como única lengua. Es decir, que con los datos en la mano, la inmersión lingüística lo único que ha tenido son efectos positivos sobre el catalán y ninguno malo sobre el castellano. Y algo que a veces no se tiene en cuenta que es que cuando se aplicó la inmersión y hubo conversaciones acerca de los riesgos que esto podía conllevar, se analizó muy a fondo qué impacto negativo podía tener sobre el castellano y se vio que no debía de tener ninguno, no había de tener ninguno, ¿no? Como así ha sido. Y sin embargo, políticamente esto se instrumentaliza como arma arrojadiza y continuamente estamos con el debate sangriento sobre si en las clases se debiera optar por una concepción bilingüe o no, etc. Sí, realmente es un problema porque está todo enturbiado por la política y por aspectos que son ajenos a la cultura. Pero bueno, sí, lo que pasa que tengo que decir una cosa, que los escritores en lengua catalana lo que también nos ha apoyado un poco es que creo que el nivel de lectura en Cataluña, a ver, como en todas partes, está muy por debajo de lo que sería deseable, ¿no? Pero bueno, el lector catalán es bastante fiel a su idioma. Quiero decir que en Sant Jordi a veces el libro más vendido ha sido un libro en catalán, muy a menudo, y que realmente el lector catalán lee mucho en catalán, ¿no? Esto nos salva un poquito. Ramón, escribía Antonio Machado, al cabo nada os debo, me debéis o debéisme cuanto escribo. ¿Sentís que la sociedad es justa, pagadora con sus artistas, con sus escritores, si querés, específicamente? No lo sé. Yo no lo creo.
bueno, en el sentido de que salvo quizá algún autor más reconocido, en realidad cuesta encontrar, si es que hay alguno, escritores que vivan de su literatura, de su producción. La mayor parte de ellos, incluso hablo de escritores en lengua castellana, que archiconocidos, hace cosa de, no sé, ya mucho tiempo, 15 años quizá, Javier Marías, reconocidísimo, reputadísimo, traducido, etc. Él dijo que no vivía en absoluto de la literatura, que esto le reportaba pues una parte de sus ganancias, pero que ganaba mucho más de sus artículos en El País y de las conferencias que hacía que no de sus libros. Y estamos hablando de Javier Marías. Pero Vicente, ahora recuerdo cuando yo era muy jovencito, casi un niño, le oí decir en la radio a Vicente Alexander que cuando le dieron el Premio Nobel de Literatura, que él no, le dijeron, y ahora usted ya puede vivir de la literatura, dice, no, pero me permite desayunar. Es decir, que se habían aumentado las ventas hasta el punto de permitirle tomarse un desayuno continental en no sé qué lugar de Madrid a donde él acudía, ¿no? Bueno, quiero decir, no solo los escritores, los pintores, los escultores, todos ellos realmente no me atrevería a decir que la sociedad les compense o les devuelva, que la forma más, digamos, objetiva de medir esa retribución o esa, digamos, aceptación por parte del público sería que pudieran vivir de ello, ¿no? Y resulta casi imposible encontrar un artista que viva únicamente de su arte. Muy bien. Ramón Zurroca, muchas gracias por este tiempo de compartir en Café Zoom. Y bueno, hasta el próximo libro, que empecé a leerlo ahora y me gusta mucho la prosa poética. Y bueno, sí, sobre Pau Casals, están ya caminando, sí. Una abrazada, ¿eh? Vale, gracias. Sur l'horloge de la gare, les pieds d'une femme s'accélèrent, le train ne l'attendra pas. Toutes les journées se ressemblent comme des trous qui bouffent le temps. Et la petite heure qui reste, c'est pour sa fille qui l'attend. Tous les choix qu'elle fait, tous les petits pas, ils restent écrits à feu loin quelque part. Ils se sont cachés. Café Zoom llega a una audiencia potencial de 3 millones de latinos en el exterior a través de las emisoras aliadas. Les 60 minutes qu'elles sont en fin de journée, c'est un temps qui passe trop vite avant d'aller se coucher. Elle lui raconte des histoires d'une princesse dans son palais qui vit sans l'ombre des doutes car elle connaît le bonheur. Mirá, no te vayas. Si querés estar al tanto de las novedades de Café Zoom y tener la mejor información, no te olvides de suscribirte al canal de Latinoticias de YouTube y a Lit & Jazz. Salud y alegría.